Dicen que hay casas tan grandes que hasta el amor se pierde entre sus pasillos. Pero a veces basta una voz pequeña, una que susurra entre libros y risas infantiles, para que todo lo que parecía dormido despierte. En una ciudad donde las apariencias son más valiosas que las virtudes, donde los salones huelen a perfume caro y juicios silenciosos, muchos compromisos no nacen del corazón, sino del deber. Fue bajo ese techo de reglas invisibles y promesas impuestas que se cruzaron los caminos de Isabela Domínguez y el duque Mateo Herrera de la Serna. Isabela no llegó buscando amor. En su pequeña ciudad natal, ella soñaba con más de lo que el destino pretrazado de un casamiento arreglado le ofrecía. Ella anhelaba un propósito, una chispa que encendiera su alma y la hiciera sentirse viva. El anuncio para tutora en la mansión Herrera de la Serna surgió como una luz, una oportunidad de respirar nuevos aires y posponer un futuro que no la entusiasmaba. La propuesta de unos meses de trabajo era un alivio, un escape temporal a un mundo de libros y descubrimientos, antes de entregarse a un hombre cuyo nombre apenas conocía. Aceptó el empleo en la mansión de los Herrera de la Serna sin imaginar que cruzar ese portón sería como abrir un libro que nadie había querido leer. El duque Mateo, por su parte, vivía sumergido en sombras. Desde la muerte de su esposa, el dolor lo había transformado en un hombre recluso. La mansión, antes vibrante, se había convertido en un mausoleo de recuerdos, y la alegría, un eco distante. Él se había cerrado al mundo y a su propio hijo, Benjamín, quien también sufría en silencio. La casa era imponente, de esas que te hacen sentir pequeña desde el primer paso. Los muros guardaban más silencio que historia, y los pasillos, aunque llenos de luz, parecían hablar en susurros. Mientras exploraba la vasta residencia, Isabela, con su curiosidad natural, notó la grandiosidad y la melancolía que flotaban en el ambiente. En sus paseos por los jardines, vislumbraba a Mateo de lejos, una figura solitaria y distante, absorto en sus propios pensamientos. Ella lo veía, pero él parecía no verla, inmerso en su propio pesar. Un día, al pasar por la biblioteca, escuchó un leve suspiro. Era el duque, sentado, el rostro cansado, sosteniendo un pequeño zapato de niño. La escena, por más breve que fuera, conmovió a Isabela, revelando la herida profunda que él cargaba. Pero fue en la sala de estudio, al encontrar al pequeño Benjamín, sentado con los brazos cruzados y la mirada perdida, que Isabela entendió su verdadero desafío. No era enseñar gramática, era enseñar a confiar de nuevo. En la primera clase, Benjamín se mantuvo callado, con los ojos fijos en la mesa. Isabela no lo forzó, no lo reprendió. En su lugar, comenzó a hojear un libro de fábulas, leyendo en voz baja, casi como un secreto entre ella y las páginas. De vez en cuando, levantaba la mirada hacia el niño, ofreciendo una sonrisa suave. Al principio, Benjamín parecía inmune, pero la persistencia gentil de Isabela comenzó a surtir efecto. Ella empezó a dibujar en el pizarrón, no letras, sino figuras coloridas que ilustraban la historia. Lentamente, el niño se movió en su silla, y un atisbo de curiosidad apareció en sus ojos. A diferencia de los tutores anteriores, ella no ordenó, no le exigió. Le habló como quien cuida un brote antes de que florezca. Y fue esa ternura, esa forma suya de sentarse a su altura y esperar sin apurar lo que rompió el muro. Benjamín, por primera vez en años, quiso aprender. Y sin saberlo, al abrir ese libro, también estaba abriendo la historia que cambiaría el destino de todos en esa casa. El duque no acostumbraba a bajar a la biblioteca por las tardes. Ese era un espacio que le pertenecía a los recuerdos y a las sombras que no dejaban de visitarlo desde que murió su esposa. Sin embargo, la curiosidad ya había sido sembrada en Mateo. En los días anteriores, pequeños atisbos de Isabela habían captado su atención. Un día,
Al pasar por el jardín, la vio regando las flores del invernadero, canturreando una melodía apenas audible. Otra tarde, escuchó su risa clara y sincera resonar suavemente por los corredores, mientras ella guiaba a Benjamín en una actividad. No era la mujer anciana, discreta, de voz temblorosa y cara regañona que había imaginado. Tenía la piel morena, los ojos vivos, y una sonrisa que no pedía permiso para existir. Hablaba como quien se sabe escuchada, y reía como si nunca la hubieran callado. Pero aquella tarde algo cambió. El sonido leve de una risa, infantil, clara, sincera, lo sacó de sus pensamientos como si lo jalara por dentro. Se detuvo en seco en el umbral. Lo primero que vio fue a su hijo Benjamín, con los ojos encendidos como faroles, observando un libro con figuras y palabras escritas con tinta azul. Y junto a él, sentada en el suelo como si el mundo no pesara nada, estaba ella, Isabela Domínguez, la institutriz. Mateo no dijo nada, solo observó. Sintió como su hijo alzaba la mirada y, por primera vez en mucho tiempo, no había miedo en sus ojos. Había orgullo. «Papá, mira lo que aprendí», exclamó el niño, corriendo hacia él con el cuaderno en la mano. El duque lo tomó, aún sin palabras. Al voltear, Isabela ya se había puesto de pie, con la elegancia de quien no necesita joyas para brillar. Hizo una leve reverencia. «Buenas tardes, Su Excelencia», dijo, sin bajar la mirada. El duque no respondió de inmediato. Sus ojos buscaban en ella algo que no sabía que buscaba. Un creciente fascinio se apoderaba de él, una mezcla de sorpresa y admiración. No era solo su apariencia, era la inteligencia en su mirada, la pasión con la que enseñaba y la dignidad con la que se movía. Los perfumes caros y juicios silenciosos de su mundo parecían insignificantes ante la verdad que irradiaban los ojos de Isabela. Y cuando por fin habló, fue solo para invitarla a tomar el té. «¿Y dice usted que no tiene formación noble?», preguntó don Mateo mientras observaba cómo ella vertía el té con cuidado, como si cada gota fuera un acto de respeto. «Nací en un hogar pequeño, pero muy querido. Mi padre era carpintero y mi madre enseñaba a leer a las niñas del barrio. Aprendí de ellos», contestó con serenidad. «Y está comprometida», dijo él, sin aviso, como si quisiera descubrir una verdad en su reacción. Un silencio significativo se apoderó del ambiente, mientras las miradas se cruzaban, cargadas de preguntas no formuladas. Ella se congeló un segundo. El aroma del té se volvió más fuerte de repente. «Así es», murmuró. «Es un compromiso arreglado por mi familia. No conozco mucho al señor Beltrán, pero mi deber es cumplir». Mateo no dijo nada. Su ceño se frunció apenas. Conocía ese nombre. Salvador Beltrán. Un comerciante de bebidas, con fama de altanero, de hombre rudo que trataba a las mujeres como si fueran ganado. Apretó la taza con más fuerza de la debida. En su interior, una serie de pensamientos se agolpaban. ¿Cómo una mujer como ella podía estar destinada a un hombre así? ¿Qué sentiría ella realmente? Una punzada de algo que no podía nombrar lo invadió. «¿Estás segura de querer eso?», preguntó. «No. Pero a veces, querer no entra en la ecuación de una mujer como yo», respondió con una sonrisa triste. En los días que siguieron, Isabela continuó enseñando a Benjamín con más entrega que nunca. Le contaba cuentos inventados, le hablaba de mapas y estrellas, lo llevaba al invernadero a ver las plantas. Y mientras tanto, el duque la observaba. No solo con curiosidad, sino con un interés creciente, notando su paciencia, su alegría y la paz que ella traía a su hogar. Desde aquel té compartido, algo cambió en la mansión Herrera de la Serna. No fue algo que se pudiera señalar con el dedo, pero estaba ahí,
en las flores del invernadero que parecían más vivas, en los sirvientes que ya no caminaban con prisa y miedo, en el eco de una risa infantil que se colaba por las ventanas abiertas. Y en el corazón de don Mateo, también algo había comenzado a florecer. No lo decía. Claro que no. ¿Cómo iba a hacerlo? Él era un hombre de orden, de control, de deber. Había amado una vez, y había perdido. ¿Qué derecho tenía a volver a sentir, y más aún, por una mujer de clase baja, prometida a otro y con un pasado que desconocía? Pero cada vez que cruzaba la mirada con Isabela, ese control se le deshacía entre los dedos. La aproximación entre ellos fue lenta, construida en gestos que solo ellos parecían comprender. Mateo, por ejemplo, comenzó a abrirle la puerta del estudio a Isabela antes de que ella llegara, o dejaba un libro de cabecera que a él le gustaba sobre su escritorio. Un día, al regresar del pueblo, ella encontró sobre su escritorio un libro de poesía antigua, viejo, encuadernado en cuero desgastado, y con una nota dentro. Para quien entiende que las palabras también son caricias. Sin firma. Pero ella supo. Lo supo. Era el mismo libro del que ella le había hablado una vez, sobre un poema que la conmovía. Isabela, por su parte, sentía una lucha interna. Su deber le dictaba un camino, pero su corazón comenzaba a latir al ritmo de otra melodía. Dejaba un florero con margaritas frescas, sus favoritas, en la sala de estudio, o un pañuelo bordado sobre el banco del jardín donde Mateo solía sentarse a leer. Compartían un silencio cómplice al cruzarse en el desayuno, un lenguaje no verbal que hablaba de un cariño distinto. Sin que nadie lo anunciara, empezó a nacer un cariño distinto. Un amor que no buscaba alarde ni escándalo, solo existir. El amor de Mateo crecía, no era solo admiración, era una atracción profunda, un deseo de protegerla y hacerla feliz. Se encontraba pensando en Isabela a cada momento, cuestionando sus propios sentimientos y lo que ella despertaba en él. Pero en las casas grandes, los secretos no duran mucho. Fue Ramona, la doncella más antigua, quien un día entró agitada a la cocina con una carta en la mano. El prometido de la señorita Isabela llegará esta semana, gritó. Don Salvador Beltrán ya mandó su aviso. El rumor se esparció como pólvora. Los empleados cuchicheaban en los pasillos. Doña Renata, al enterarse, sonrió con veneno y escribió una nueva carta anónima, esta vez dirigida al propio duque. Aún está a tiempo de no manchar su apellido con una mujer ajena. El escándalo sería imperdonable. La viperina doña Renata no tardó en sembrar más rumores, que la maestra se estaba metiendo en la cama del duque, que solo lo buscaba por interés, que pronto le robaría el título. Y el veneno hizo su efecto. Algunas cartas anónimas empezaron a llegar a la mansión, una incluso dirigida al pequeño Benjamín. Decía, tu mamá no ha sido reemplazada, pero pronto lo será. Por una cualquiera. El duque, furioso, ordenó una investigación. Pero Isabela, al leer la nota, no lloró. Solo la rompió con los ojos cerrados y dijo, lo que vale, se defiende con dignidad. Y lo que no, se deja pudrir solo. Mateo la escuchó desde la puerta. Y esa frase quedó grabada en su alma como un tatuaje invisible. Don Mateo no reaccionó de inmediato a la carta de doña Renata. Solo guardó la carta en su abrigo y salió al jardín. Allí la vio, de espaldas, ayudando a Benjamín a plantar una pequeña semilla. La risa del niño rompía el aire, y ella, agachada en la tierra, parecía no pertenecer a este mundo, sino a uno mejor. Una mañana, mientras caminaban por el jardín, Benjamín le preguntó a su maestra, ¿te vas a casar con ese señor, el que grita mucho? Isabela se agachó a su altura. Eso parece, mi cielo. ¿Y no te da miedo? Insistió él,
con inocencia brutal. Ella tragó saliva y con una caricia en su cabello, respondió: «Me da más miedo no poder elegir lo que me hace feliz». Desde una ventana, don Mateo escuchaba. Y en ese instante, sin haberlo planeado, supo que estaba enamorado. No de la mujer perfecta, no de la mujer ideal, sino de Isabela, tal como era, valiente, sincera y capaz de sembrar vida en una casa que ya todos daban por muerta. La noticia cayó como un rayo en la mansión. Don Salvador Beltrán llegaría esa misma noche. Su carruaje ya venía en camino, acompañado de criados, maletas y un anillo de compromiso tan ostentoso como su ego. Isabela lo supo por boca de Ramona, quien llegó sin aliento a su cuarto, blanca como sábana mojada. «No lo deje entrar, niña. Ese hombre no es bueno. Yo lo vi una vez en el pueblo. Tiene la mirada de quien rompe más que cose». Isabela sentía una angustia profunda. Su corazón estaba dividido entre el deber y el anhelo de libertad. El contrato estaba firmado, el compromiso sellado, y la honra de su familia dependía de que ella cumpliera. Sin embargo, en lo más íntimo de su ser, una voz susurraba que ese no era su destino. La resignación se mezclaba con una desesperada esperanza de que algo, algún milagro, pudiera librarla. Así que esa tarde, se peinó con esmero, se vistió con el único vestido azul que no tenía remiendos y bajó a esperarlo en la sala principal. El duque Mateo no apareció. O eso creyó ella. El carruaje se detuvo frente al portón con estrépito. De él bajó un hombre robusto, de barba mal cuidada, botas sucias y voz áspera. «Isabela», gritó al entrar, sin respeto ni presentación. «Por fin te conozco. Estás más bonita de lo que me dijeron, aunque más flaca. ¿No comes bien aquí?». Las mejillas de ella se encendieron de vergüenza. «Buenas noches, señor Beltrán», dijo con frialdad. «Esta es la casa del duque Herrera de la Serna, y se espera decoro». «Decoro, decoro», bufó él, riendo con sorna. «Si supieras las cosas que se dicen de ti en el pueblo, que estás enamorada del patrón, que le calientas la cama al viudo». Un silencio pesado cayó en la sala. Y fue entonces que una voz firme, profunda, lo interrumpió desde la escalera. Ya fue suficiente. Todos voltearon. Ahí estaba el duque Mateo, con traje oscuro y la mirada más seria que nadie recordara. «Le exijo que se retire de esta casa», dijo sin elevar la voz. «Aquí no se permite a los hombres que no saben tratar a una dama». Salvador soltó una carcajada. «¿Dama? Si es una criada con libros». Mateo bajó los escalones, uno a uno, como quien pisa tierra sagrada. «Si vuelve a alzar la voz contra la señorita Domínguez, no solo lo sacaré con mis propias manos. También me encargaré de que nunca más se acerque a ella. Tiene enemigos más poderosos de los que cree, Beltrán. Ella me pertenece. Está prometida conmigo». «Estaba», interrumpió Mateo. «El contrato fue anulado esta mañana por intervención mía. Ya no tiene ningún derecho sobre ella». El golpe fue seco. Isabela se cubrió la boca con la mano. Ramona soltó un grito ahogado desde la cocina. Salvador, humillado, escupió al suelo y salió sin más palabra. El portazo resonó por todo el pasillo, pero nadie se movió. Más tarde, en la galería del ala oeste, entre tapices antiguos y candelabros apagados, Isabela encaró al duque. «¿Por qué hizo eso? ¿No entiende que ahora toda mi familia quedará en la ruina? ¿Qué van a decir en el pueblo?». Mateo la miró como si fuera la única verdad que conocía. «Prefiero 1000 veces cargar con rumores que verte encadenada a una vida que no mereces». «¿Y qué cree que merezco?». El duque no respondió. Solo se acercó.
muy despacio, hasta quedar a un suspiro de su rostro. Mereces que alguien te elija libremente, no por nombre ni por deber, sino porque, cuando te mira, todo lo demás deja de importar. Ella lo miró en silencio. La voz se le rompía por dentro. Antes de que pudiera hablar, Benjamín apareció corriendo, con los cabellos alborotados. Papá, maestra. El perro de la cocina se escapó y se metió en la tina de las visitas. Ambos rompieron en carcajadas. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, la mansión entera rió con ellos. Esa noche, mientras el cielo se vestía de estrellas, Isabela escribió en su diario: Hoy fui defendida, no como propiedad, sino como persona. Y esa simple frase marcó el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Uno que ya no estaría escrito por otros. Dicen que el verdadero amor no necesita aplausos, solo necesita un corazón valiente que decida quedarse cuando todos los demás ya se han ido. Desde la humillación pública de Salvador Beltrán, la mansión se volvió otro mundo. Las paredes antes frías se llenaron de voces, de aromas dulces, de risas traviesas que venían del pequeño Benjamín y de las flores que, como por arte de magia, empezaban a brotar donde antes solo había maleza. Pero lo que más cambió fue el silencio entre Isabela y Mateo. Ese silencio que ya no dolía, sino que abrazaba. No se dijeron te amo de inmediato. No hacía falta. Lo decían con los ojos, con las tazas de té que aparecían justo cuando uno las necesitaba, con los paseos al atardecer donde los dedos se rozaban y ninguno se atrevía aún a entrelazarlos. Su relación se profundizaba en actos de servicio, en las conversaciones nocturnas en la biblioteca, donde compartían sueños y miedos, y en momentos de complicidad que solo ellos entendían. Doña Renata, al ver que su veneno no surtía efecto, intentó un último movimiento. Invitó a las familias más respetadas del pueblo a una cena en su hacienda. Y entre copas de vino y comentarios venenosos, anunció: Me parece que el duque se ha dejado seducir por una simple institutriz, y que pronto tendremos una escandalosa boda por amor. Las carcajadas fueron secas. Pero no supieron que uno de los invitados, don Tomás, primo de Mateo, estaba ahí por encargo del propio duque. Al enterarse del chisme, Mateo no se molestó. Se rió y dijo, con voz firme: Entonces es momento de convertir ese rumor en una verdad orgullosa. A la mañana siguiente, convocó a toda la servidumbre, a sus amigos, a su familia y hasta al mismo sacerdote del pueblo. El jardín fue adornado con manteles blancos, flores del invernadero y una mesa de dulces que Ramona se encargó de preparar con entusiasmo. Isabela no entendía nada. Un nerviosismo dulce la invadía mientras veía a Benjamín radiante, corriendo de un lado a otro, hasta que Benjamín la tomó de la mano, la llevó hasta el centro del jardín. Y ahí estaba Mateo, de pie, con un anillo sencillo pero lleno de historia. Uno que había pertenecido a su madre. Era un símbolo de la fuerza y el amor que la familia Herrera de la Serna había cultivado por generaciones. Y ahora, estaba destinado a una nueva historia. Isabela Domínguez dijo, de frente a todos: Yo no te ofrezco un título ni una mansión. Te ofrezco mi nombre, sí, pero también mis dudas, mis heridas, mis sueños y mi vida entera. ¿Aceptarías casarte conmigo, por amor, por decisión y por locura? Isabela temblaba, no por miedo, sino porque, por primera vez, alguien le estaba pidiendo, no imponiendo. Sí, lo acepto con el alma, y con todo lo que soy. La boda fue sencilla pero hermosa. El altar se improvisó bajo el roble viejo. Ramona lloró como si fuera su hija. Benjamín llevó los anillos en una bandeja de madera que él mismo talló, con una sonrisa orgullosa.
Los pétalos de las margaritas recién cortadas del invernadero cubrían el camino mientras Isabela y Mateo caminaban de la mano, sellando su amor con un beso que desafió todas las convenciones. El pueblo murmuró, claro que sí, pero con el tiempo, los murmullos se convirtieron en respeto, y las miradas torcidas, en bendiciones. Años después, los niños del pueblo aprendían a leer en la misma biblioteca donde Benjamín había dicho su primera palabra con fe. Ahora un espacio lleno de risas y aprendizaje. Mateo seguía escribiendo cartas, pero ahora eran de amor, llenas de palabras dulces y promesas de futuro. Y en la cocina, siempre olía a pan recién hecho y a historias contadas al calor del fuego. Mientras Isabela y Mateo compartían una taza de té, recordando el camino que los unió. La mansión, antes silenciosa y llena de fantasmas, era ahora un hogar vibrante, lleno de vida y amor. Isabela nunca olvidó quién fue, y nunca dejó de enseñar, porque entendió que el amor verdadero no es un destino, es una elección diaria, una que se hace con el alma, con valentía, y, a veces, con una taza de té. Muchas gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Esperamos de corazón que te haya tocado tanto como a nosotros al narrarla. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Desde dónde nos escuchas? Cuéntanos en los comentarios. Leemos cada uno con cariño. Si esta historia resonó contigo, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like como muestra de apoyo. Eso nos motiva muchísimo a seguir creando más relatos llenos de emociones. Gracias por estar aquí. Que tengas un día maravilloso. Y ojalá nos encontremos en la próxima historia.